Bienvenidos a este tercer módulo de la acción formativa para operaciones básicas de programas de oficina. Vamos a comenzar. Voy a compartir ahora pantalla de la presentación que tenemos por acá. Un momentico, que lo tengo por acá. Un momentico, tengo por acá, voy a prender a la misma. Quiero ponerla de un lado para que se vea algo, pero ahora como la mantengo para esta pantalla, vamos a darle acceso a esta persona que quiere entrar. Bien, voy a decirle un momentico para hacer el switch. Ahora sí, perfecto. Entonces ahora voy a compartir por acá. Vamos a compartir por acá también. Voy a darle permiso a la persona que va a entrar. Perfecto, entonces, perfecto, comenzamos por acá. Haciéndole un recordatorio de lo que tenemos nosotros pendiente aún, ya vamos por el tercer módulo, vamos por el módulo de manejo de procesadores de textos, que tiene una duración de 40 horas, igualmente técnico. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre Microsoft Word, porque sabemos que estamos haciendo la acción formativa, operaciones básicas de programas de oficina, y qué mejor procesador de texto que el de el propio Microsoft, que es Microsoft Word. Entonces, miren, haciendo un recordatorio de que la acción formativa tiene planteado finalizar el 20 de agosto. Aún nos quedan, ya he visto que han empezado a realizar las actividades del tercer módulo, eso está muy bien. Hemos estado avanzando bastante rápido, con- obviando el bachecito del primer módulo, obviamente. Y luego de este módulo que es manejo de procesadores de textos, tenemos el cuarto módulo que se llama manejo de hojas de cálculo. Y por último, manejo de presentaciones, que será el último módulo que veremos en el último tramo. Entonces, un momentico, si encuentro el cursor, que a veces se me pierde. Aquí está el cursor. Haciéndole un breve recordatorio también sobre los beneficios de la cualificación, operaciones básicas de programas de oficina. Sabemos que hoy en día las actividades que realizábamos no muy lejanos, los 90, que había que archivar todo, un archivero, papel, folder, etiquetarlo, saber de qué era cada archivo de eso, cada carpeta de esa, ya hoy en día está todo digitalizado. Para sacar, hacer asientos contables y demás, ya no utilizamos el famoso diario general o mayor general físico, con aquellas hojas cuadriculadas. Ahora utilizamos Excel, que Excel te permite automatizar todo y tener de forma más exacta los cálculos. En el caso de escribir informes, transcribir y tomar apuntes y demás, tenemos ahí el famoso Microsoft Word que nos permite, que es lo que vamos a ver a partir de hoy, nos permite a nosotros escribir y esquematizar informes bastante bien y automatizar ciertas tareas que vamos a estar viendo en esas 2 semanas que corresponden a este módulo. También veremos por allí también
el tema de las presentaciones con PowerPoint. PowerPoint ese es el programa para realizar presentaciones por excelencia, es el que todo el mundo utilizaba antes de la pandemia, porque luego de la pandemia empezaron el tema de las famosas aplicaciones y demás, pero Microsoft sigue siendo igual de robusto que siempre PowerPoint. Entonces, en ese sentido, vamos a ver algunas cositas que todavía se pueden hacer en PowerPoint que el resto de aplicaciones todavía no puede hacer. Recordando siempre la competencia general de esta cualificación, de esta acción formativa, que es que al finalizar la cualificación ustedes podrán o estarán más bien en la capacidad de utilizar aplicaciones y herramientas informáticas en la elaboración de documentos, hojas de cálculos y preparación de presentaciones para optimizar y mejorar las actividades que realizan en su área profesional o en su entorno laboral bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Es decir, que básicamente nosotros les estamos haciendo eh, al que lo tenga todavía, perderle el miedo a la informática general, o sea, al uso de esta informática que le permite a ustedes automatizar las tareas que hacen diariamente en sus labores, sin importar que sea contador, mercadólogo, abogado, eh, psicólogo o algún otro o en alguna otra área del saber. Siempre necesitan herramientas informáticas para automatizar procesos y hacer y levantar informes y demás, porque sin ellos se quedan rezagados. Ya hoy en día no se utiliza escribir en libretas y tomar apuntes a mano. Lo más cercano a mano es una tablet para tomar apuntes, pero ya todo es digital. El diario vivir es digital y tenemos que aprender a utilizar las herramientas que nos permiten estar en esta época. ¿Alguna duda o pregunta? Como he visto que han estado haciendo las actividades que corresponden al módulo 3, ¿tienen alguna duda o pregunta respecto a? Parece que no tienen dudas ni preguntas. Eso está muy bien. Van a poder seguir avanzando con éxito en este módulo. Creo que me faltan pocas personas por terminar las actividades que corresponden a este módulo. Siempre recordándoles que si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer saber. Yo siempre les respondo, ya sea en el grupo o de forma directa. Cuéntame, Luisa, que vos que levanto la mano. Saludos, buenas noches a todos. Profesor, ¿me puede dar un resumen, por favor, de lo que se ha hablado? Porque acabo de ingresar. Ahora no hemos dicho muchas cosas todavía no hemos entrado en materia. Solamente es haciendo el recordatorio y el recuento de lo que van a terminar de ver ya en esta acción formativa, operaciones básicas de programas de oficina, dando algunas recomendaciones, pero todavía no hemos entrado en materia en cuanto al módulo 3 se refiere. Ah, bien. Esto mismo yo, o sea, quería, no tenía como una pregunta, sino como una duda de si vamos a continuar trabajando ese módulo 3 a profundidad, porque hay cosas como que me quedé como por encimita con los videos. Por ejemplo, yo cuando le escribí ahorita preguntándole sobre el tema de la tabla y esas cosas, y hay más cosas que me gustaría saber y ampliar, que en los videos quizá no lo dieron a más detalle. Sí, sí, claro, para eso estamos. Y de hecho, si tiene alguna duda en específico, es bueno que me la diga y así yo abordo esa duda en específico. Pero sí, vamos a ver a más detalle algunas cositas. Tengo aquí elaborada una presentación. Tengo dos, de hecho, que corresponden a las 2 semanas. La de hoy, que es la primera. Esta es la primera que voy a mostrar aquí. Si todavía cuando termine esta presentación le queda alguna duda o si en el camino se le presenta alguna duda, me lo deja saber y lo hacemos en vivo, alguna clase de práctica para que vea cómo se hace de forma más eficiente a lo que pudo haber visto en los videos y demás, o lo que pudo haber encontrado por ahí en YouTube. En YouTube hay 750 videos de todo. Aquí tenemos una pequeña reflexión del señor Manuel Castells. Dice que con un procesador de texto, escribir ya no es solo una cuestión de inspiración, sino también de edición constante y precisión. ¿Qué me dicen ustedes o qué me pueden opinar ustedes acerca de esta reflexión del señor Manuel Castells?
Se me fueron. Bueno, yo entiendo con ese tema de esa reflexión que, o sea, que al momento de nosotros interactuar con el procesador de texto, no solamente estamos, como quien dice, como haciendo un pasatiempo, sino que vamos con el día a día en la práctica, vamos aprendiendo, vamos evolucionando, vamos tomando habilidades, vamos eh, conociendo aún más, porque por ejemplo, en mi caso hoy cuando estuve trabajando lo de la tabla, hay muchas cosas que yo nunca había tocado de la tabla, o sea, del formato de Word, por ejemplo. Yo era lo básico, cambiar letras, cambiar los números y cosas así, color y demás, pero todos esos formatos que yo estuve hoy viendo, o sea, para mí fueron como un mundo nuevo. Y mira que yo lo usaba constantemente. Sí, claro, Word es una herramienta bastante potente y eficiente, como le digo yo a mis estudiantes en la universidad. Aparte de copiar y pegar y entregar, ¿qué otra cosa saben hacer en Word? Porque básicamente eso, la gente tiene Word como que es para copiar y pegar, pero Word es una herramienta bastante potente que te permite automatizar procedimientos. Desde que lo vamos a ver aquí, de hecho, desde automatizar una tabla de contenido para que si Juan Pérez se le olvidó entregarte la tabla, la parte que le tocaba del trabajo, que era en grupo, y lo entregó tarde, y da la casualidad de que la parte que le tocaba a él era la parte del medio, para evitar tener que volver a darle formato a la tabla de contenido y demás. Entonces, se genera esa tabla de contenido utilizando las herramientas de Word de forma automática para que reconozca ese documento o esa parte de Juan Pérez que lo pusimos en el medio y me diga en qué ahora en qué página están los otros títulos. Y eso se puede hacer todo a través de las herramientas de automatización que nos ofrece el propio Microsoft Word. Word es potentísimo y vamos a hacer cosas interesantes. En cuanto a las palabras del señor Manuel Castells, es que anteriormente, cuando la gente se sentaba a escribir o a tomar alguna clase de dictado, era más un tema de inspiración. No sé si ustedes han escrito poesía y demás. En mi caso sí, yo he escrito poesía, tengo un libro sobre eso. La inspiración te llega y tú empiezas a escribir o a transcribir las ideas. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes herramientas como Microsoft Word, entonces es más, ok, transcribir la idea, pero ahora se me ocurrió algo de por medio que puedo eliminar o agregar y ponerlo ahí y seguir. Un tema más de edición constante y de precisión, como dice él. No es solo, ok, ya vacía la idea, pero ahora me llegó una nueva idea y en vez de yo agregarlo en una página nueva o lo que sea, y después cuando se vaya a escribir el libro completo o lo que sea, entonces se le dice, no, todo aquí, todo aquí, todo aquí. Con Microsoft Word me permite hacer eso, editarlo en vivo, darle permiso a esta persona. Me permite eso, editarlo en vivo y ser un poquito más preciso con la transcripción de mis propias ideas. Este módulo, como les he comentado, es el módulo 3 que se llama manejo de proceso, un momentico, manejo de procesadores de texto. El procesador de texto por excelencia ya sabemos que es Microsoft Word. Todo el mundo utiliza Microsoft Word porque todo el mundo utiliza herramientas de Microsoft. Eso no hay forma de negarlo. Microsoft se ha adaptado a los otros ecosistemas. Buenas noches, Marianne. Microsoft se ha adaptado muy bien a los otros ecosistemas y todo el mundo eso es lo que conoce, Microsoft Word o Microsoft Office en sentido general. Entonces, al finalizar este módulo, ustedes van a tener la capacidad de manejar procesadores de texto en sentido general, editando y aplicando formato a los documentos para organizar los documentos acabados y almacenarlos en discos duros u otros soportes informáticos bajo supervisión con cierto grado de autonomía. ¿Y por qué en plural? Si vamos a ver Microsoft Word, pasa lo siguiente. Yo sé que han tenido, no en el caso de ustedes, en el sentido general, tenido la experiencia de que he visto personas que tienen ese bachecito cuando le presentan una herramienta diferente a la que ya conocen, o sea, del ecosistema de Microsoft o Microsoft Office propiamente dicho. Entonces,
¿Por qué en plural? Porque básicamente todo el mundo es una copia de Microsoft Word. Microsoft Word obviamente no fue el primer procesador de texto, pero es el más popular. Y todos los demás, como Writer, LibreOffice y demás, todos son una copia pero con diferente nombre. O sea, las herramientas que se utilizan en Microsoft Word, en este caso, corresponde a este módulo, están en el mismo orden que en Microsoft Word. Lo que cambia o pueden cambiar es uno que otro color o uno que otro nombre, pero están en el mismo sitio. Algunas personas que cuando ven el nombre diferente a Word, entonces ya no, se trancan y no siguen. Pero es lo mismo, están en el mismo orden, no hay cosas diferentes. Lo que cambia es el nombre y el dueño de esa herramienta. Por eso en este caso, manejar procesadores de texto está en plural. ¿Qué es un procesador de texto? Un procesador de texto es simple, no es nada del otro mundo. Es un software diseñado para creación, edición, formato e impresión de documentos de texto. Permite manipular el contenido mediante herramientas de corrección ortográfica, formatos de párrafos, inclusión de imágenes, tablas, enlaces y muchísimas otras cosas más, como por ejemplo diagramas. Todavía hay gente que hace diagramas agregando cuadritos y rayas. Pero Microsoft Word tiene una herramienta para diagramas, para automatizar el tema de diagramas. Que si se me ocurrió, por ejemplo, en un diagrama jerárquico que de repente me faltó una parte del diagrama, en vez de yo buscar un cuadro y agregar un cuadro y ponerle la raya, agregar la raya, simplemente voy al diagrama y le digo que quiero agregar otra jerarquía, por ejemplo. Así de simple es el tema de Word. Te permite automatizar tareas. No hay que hacer las cosas manuales. Si ya tenemos herramientas como Microsoft Word. En el caso de Word, obviamente es la parte del paquete de Microsoft Office, o sea, el paquete de oficina, que es uno de los procesadores de texto más utilizados a nivel mundial por su interfaz amigable, integración con otros servicios de Microsoft y potentes herramientas de edición. Los procesadores de texto se pueden clasificar en varios. Tenemos los procesadores básicos que permiten solo la escritura y edición básica, por ejemplo, el bloc de notas, que el bloc de notas de hecho es una herramienta, aunque como procesador de texto es bastante básica, es una herramienta bastante potente desde el punto de vista informático, no del usuario general. Porque nosotros en la informática utilizamos el bloc de notas para generar script. Los scripts son, en palabras simples, pequeñas piezas de software y guardarlos con el formato del lenguaje que estamos utilizando dentro del bloc de notas sin ningún problema. Por eso, porque es un procesador básico y permite solo escritura y edición básica. Si yo, por ejemplo, genero un script para, qué sé yo, apagar la computadora y le pongo .bat, cuando yo lo grabo, .bat en el escritorio, bat es la extensión, ya hemos explicado que son las extensiones en módulos anteriores. Cuando guardo el punto de por ejemplo, del escritorio y vengo y le doy doble clic, en vez de abrir el bloc de notas nueva vez, lo que se va a ejecutar lo que yo escribí en mi script, que va a ser apagar la computadora, por ejemplo. Y todo eso se hace desde el bloc de notas. O sea que el bloc de notas para los informáticos no es tan básico como para los usuarios. Los usuarios lo ven como es, un procesador de texto simplísimo y basiquísimo. Luego vamos a procesadores intermedios que añaden algunas, vamos a darle permiso a la dama que viene aquí. Luego pasamos a procesadores intermedios, les decía, que añaden algunas funciones de formato como WordPad. WordPad, les decía en módulos anteriores, ya no viene, pero siempre hay que mencionarlo, porque WordPad venía hasta versiones previas. Vino en Windows 11, en la primera actualización de Windows 11, pero dejó de venir. La gente no le encontraba sentido si ya tenemos Word. Pero WordPad tenía la ventaja de que era gratis y no había que pagar licencia. WordPad todavía existe por ahí, pero se descarga como una especie de aplicativo aparte. Pero ya no viene con Windows y ya la gente no lo utiliza como tal, porque antes venía integrado con Windows y simplemente si no teníamos Word y nos mandaban un archivo de Word, se abría con WordPad. Sin formato o con funciones básicas de formato, pero ya no viene. Hay que mencionarlo, obviamente, porque es el único que existía con un procesador
de texto intermedio, pero ya no viene. Anteriormente era como la calculadora de Windows, que venía con Windows. Luego pasamos entonces a los procesadores avanzados, que son los que utilizamos comúnmente, como por ejemplo, como por ejemplo Microsoft Word, LibreOffice Writer, Google Docs, que permiten trabajar con tablas, imágenes, estilos, revisión de documentos, colaboración en línea, macros, entre otros. Que por cierto, yo que he estado trabajando en esos días con el tema de inteligencia artificial, los aplicativos en la nube de Google, como en el caso de Google Docs, son excelentes para uno integrarlo con el tema de la inteligencia artificial y crear agentes para decirle a la gente que cuando reciba un mensaje por WhatsApp, que revise ese documento que está ahí en línea y verifique si, por ejemplo, qué sé yo, vendemos chinas, por decir algo, ¿verdad? Una tienda de chinas. Verificamos, tenemos naranjas, sí tenemos naranjas, sí, ok. Él verifica los precios y le devuelve al cliente para el tema de automatizaciones. O sea, que lo he estado utilizando y para eso es bastante funcional porque es una API que se mantiene en la nube. Tipos de documentos. Si se les va presentando alguna duda, les repito, pueden levantar la mano y me la hacen saber para así responderles en vivo. Tipos de documentos. Mire, Microsoft Word permite trabajar con varios tipos de documentos. Están los básicos, son los estándares, los propios del propio Microsoft, por así decirlo, la redundancia ahí de la mano, ¿verdad? Documentos de texto, que son DOCX o DOC, los más comunes para redacción general. Estos son los formatos, el DOCX y el DOC. El DOC era el que se utilizaba hasta el 2007. Luego, en el 2007, se le agregó la X para diferenciar la evolución del paquete de oficina de Microsoft. A partir del 2007 es cuando se ve la X. Él todavía sigue aceptando, obviamente, el formato DOC y te deja guardarlo en formato DOC. Y de hecho te lo dice cuando lo estás guardando en formato DOC. Mira, es una versión previa al 2007. Un tema ahí de marketing de Microsoft y demás que le agregaron la X. Pero bueno, esos son los formatos nativos del propio Microsoft. Cuando tú generas un documento en Word y no verificas el tipo, él lo guarda en DOCX. Y así es fácil hasta de encontrarlo. Por ejemplo, déjenme parar de compartir para que se entienda más fácil el tema de lo que estamos haciendo. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir de nuevo, pero déjenme mostrar el escritorio que lo tengo escondido, ¿verdad? Ah, no, mentira, no lo tengo que mostrar. Vamos al explorador de archivos. Voy a compartir de nuevo. La pantalla para ustedes. Entire screen. Vamos a compartir la pantalla completa por si acaso. Se me va algo. Ok, aquí tengo mi explorador de archivos. Vamos a el escritorio. En el escritorio, como se fijan, tengo documentos varios. Por ejemplo, aquí yo voy y escribo en mi explorador de archivos, en el buscador que ven allá arriba a la derecha, esquina derecha, y escribo asterisco.docx, me van a aparecer todos los archivos de Word que corresponden a la extensión docx. No sé si tengo algunos doc, déjame ver. Sí, tengo algunos doc. Si fijan, esos son .doc. Si por ejemplo pongo aquí otra vez, en vez de DOC pongo PDF, me aparecen única y exclusivamente los archivos que están en PDF. O sea que esa es una forma de utilizar el explorador de archivos, diciéndole por el tipo de archivo que yo creo que guardé ese documento que estoy buscando. Y aquí pudimos ver o constatar que cuando yo pongo docx me aparecen los archivos que corresponden a Word. Y a eso se refiere con el tema de las extensiones. Cada software guarda los documentos que se generan en él de forma nativa en un formato o una extensión específica. Por ejemplo, si ustedes son arquitectos o ingenieros civiles o eléctricos o estructurales, cuando están utilizando la herramienta AutoCAD, AutoCAD guarda sus archivos generados en él con la extensión DWG. Cada vez que ustedes vean un archivo .dwg, significa que fue generado con AutoCAD y eso pudiera ser un plano.
Y digo pudiera porque la gente utiliza las herramientas la mayoría de las veces o algunas de las veces no para lo que se creó, sino para cualquier otra cosa, no para lo que se creó. Yo vi una vez que me llevaron un plano hecho en Excel y yo, ¿cómo? Me quedé sorprendido. ¿Cómo que en Excel? Ok. Se sigue compartiendo, sí veo que sí, que se sigue compartiendo. Así que siguen por acá. Por otro lado, cuando utilizamos plantillas en Word, esas plantillas vienen en formato DOTX. Son documentos con formato y contenido prediseñado. Por ejemplo, cuando ustedes cargan una plantilla de un currículum o de una carta o de una invitación para hacerle modificaciones y adaptarla a lo que sea que estén haciendo en ese momento, esas son plantillas, porque ya vienen con un formato específico. Y sí, Microsoft Word tiene plantillas. Luego tenemos el tema del PDF, que se puede crear desde Word para facilitar la distribución. PDF no es más que un formato estático o flateado, como lo decimos nosotros en el mundo del diseño gráfico y demás, que te permite a ti transferir un archivo tal cual tú lo estás viendo en tu computadora. Si en tu computadora le falta una O, cuando lo abras en la computadora de Juan Pérez, le va a seguir faltando la O. Pero si lo guardas, por ejemplo, en el archivo original o en el documento, o en la extensión original, por ejemplo, creamos un documento en Word y lo queremos pasar a Juan Pérez para que Juan Pérez haga algo. Entonces, cuando se abre en Juan Pérez, da la casualidad de que Juan Pérez no tiene el tipo de letra que yo utilicé y eso me desbarata el documento porque le compartimos a Juan Pérez un documento modificable. Como es modificable, cuando él lo abre en su computadora y su computadora intente leerlo, obviamente lo va a abrir porque tiene el software para abrirlo. Pero como no tiene las letras que yo utilicé, porque si yo sí las tengo en mi computadora, entonces esa letra que yo tenía ahí, por ejemplo, el tipos que está ahí en la presentación que están viendo, si por ejemplo se la comparto a uno de ustedes y no tienen ese tipo de letra, que yo utilicé la palabra tipos, entonces se les va a desbaratar porque van a intentar agregarle un tipo de letra que sí tenga y que se adapte supuestamente a la que se tenía anteriormente. Documentos web. HTML permiten guardar contenido para ser visualizados en navegadores. HTML, las cuatro letras HTML significan Hypertext, Hypertext Markup Language, o sea, lenguaje de marcado de hipertexto. Básicamente, aunque tiene la palabra lenguaje, no es un lenguaje, es más bien los cimientos para una página web. Sin HTML no se puede construir una página web. El HTML le dice al código o al lenguaje que tú vayas a utilizar, ya sea PHP, JavaScript o cualquier otro que diga ASP.NET, por ejemplo, C Sharp, cualquier otro lenguaje que vayas a utilizar, mira, ese botón, si lo colocas en esta etiqueta, va a salir en tal sitio. HTML que le dice dónde va cada cosa. Es decir, que cuando tú guardas un documento en HTML en Word, lo guardas en HTML, cuando le das doble clic, en vez de abrirlo con Microsoft Word, lo va a abrir con el navegador que tú tengas predeterminado en ese momento, ya sea Edge, que es el que yo utilizo, o Chrome, o Firefox, o Safari, o cualquier otro. Documentos XML o Structured Markup Language, o sea, lenguajes de marcado estructurado, orientados a sistemas que trabajan con estructuras específicas de datos. Cuando uno quiere transferir información de un lado a otro sin tener mucha complicación, uno utiliza, por ejemplo, lenguajes como ese, no un lenguaje, pero tiene la L de lenguaje, ya hay que decirlo así. Pero elementos como ese, como es XML, que le da una estructura y me permite transferirlo con la estructura en que yo lo creo. Por ejemplo, para cambiarle el idioma a Word, desde la pestaña Archivo, Opciones, se puede acceder a la configuración de Word, como por ejemplo, cambiar el idioma, ajustar la corrección automática, personalizar la cinta de opciones y la barra de herramientas de acceso rápido, configurar el guardado automático, opciones de vista, diseño y revisión. Que por cierto, todo el que tenga configurado este tema del guardado automático, por favor deshabilitarlo. Porque cuando usted lo tiene habilitado y no se da cuenta que lo tiene habilitado, porque la mayoría de veces la gente ni cuenta se da, y después está buscando el documento y no lo encuentra, lo que hace es que se guarda automático, es verdad, y es una ventaja, porque a ti, así, si se te olvida guardar el documento, va a estar. El problema es que no sabes dónde buscarlo. Cuando lo tienes habilitado el guardado automático, él lo guarda en la nube de tu correo de Hotmail, que es el que tiene sincronizado con el tema del Office y Windows.
te lo guarda en OneDrive, que la mayoría de gente no tiene ni idea para dónde fue que cogió el archivo hasta que se le dice o hasta que investigan, pero que es de la nube o de la carpeta que tiene OneDrive aquí en mi computadora, pero la gente no entra ni siquiera a esa carpeta. Entonces, para evitar contratiempos, desactiven esa parte del guardado automático. Siempre cuando vayan a guardar un documento, nunca vamos a parar de compartir un momento. Por ejemplo, aquí arriba, a la izquierda, como ven aquí, dicen autosave o guardado automático. Yo lo tengo apagado porque no quiero que se guarde automático en la carpeta de OneDrive, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo voy a guardar aquí, si se fijan, aquí yo tengo una carpeta de OneDrive, que es la que yo utilizo en la universidad y está sincronizada con las carpetas que se comparten en la nube y demás. Pero a mí no me interesa de que las cosas que yo hago, si no son de la universidad, se vayan para la carpeta de la universidad. Entonces yo lo que hago siempre es que busco una ruta, le doy a Browse y busco una ruta donde guardar eso en mi computadora. Pero como si tuviera, por ejemplo, el tema del autoguardado habilitado, eso se fuera para la nube del correo que tengo aquí habilitado, que es el de la universidad. En ese sentido, siempre eviten tener el autoguardado activado. Cuéntemelo, ¿quién fue que levantó la mano? Marianela. Buenas noches, maestro. Buenas Quiero noches, cuéntame. preguntarle, en este curso van a dar algún cursito de Excel. Claro que sí, el módulo que viene, el módulo 4. La pregunta la hago porque en Excel con la macro tengo una situación que cuando la paso a otro dispositivo no se me configura la macro. Entonces no sé cómo hacerlo. He buscado videos, pero como que no le he llegado. Sí, lo que pasa es que tienen que guardar siempre. Bueno, cuando lleguemos allí vemos el problema realmente, pero lo más seguro que le esté pasando es que cuando crea un archivo con macros, tiene que guardarlo con la extensión y decirle que es un archivo de Excel, pero con macros. O sea, tiene que asegurarse de que tenga la M al final de la extensión. Por ejemplo, usted guarda su archivo que se va a llamar prueba.xlsx. XLSX es el formato estándar de Excel. Pero para guardarlo con macro debe decir XLSXM. La M al final debe estar, porque si no, cuando lo intenta abrir en la otra computadora, las macros no van a estar, no lo va a reconocer. Ok, maestro, lo voy a intentar hacer así y le dejo saber. Muchas gracias. Ok, ok. De cualquier manera, usted me deja saber como quiera para ver si ese era el problema. Abajo donde usted pone el nombre hay una barrita que dice el tipo de archivo. Busque ahí archivo de Excel con macro. Y ahí entonces le va a cambiar a la M. Yo lo más seguro que era ese el problema. Pero de cualquier manera lo vamos a ver en el módulo que viene, que ustedes tienen algo de macros también. Entonces les decía que aquí pueden trabajar con el tema de opciones de vista, diseño y revisión. Vamos a entrar rápidamente. Vamos a abrir Microsoft Word porque lo que tengo abierto es PowerPoint, obviamente, porque aquí tengo el tema de las presentaciones. A ver, Word lo tengo por acá. Vamos a abrir un X aquí. Cuando habla del tema de las opciones es que yo voy al archivo, se despliega este menú a la izquierda y le doy aquí a dice opciones. Cuando le doy a options y aquí está todo lo que yo puedo configurar dentro de las opciones generales del Microsoft Word. Aquí yo puedo, por ejemplo, decirle que yo quiero que ignore, que el tema de la autocorrección, yo lo tengo aquí que ignore las palabras que están en mayúscula, que ignore la palabra que contenga número, que ignore los archivos de internet o los archivos con direcciones, por ejemplo, eh, que ignore la palabra que se repiten, lo tengo yo también. Y esas son de las cosas, a eso se refiere. Entren siempre aquí a Word y el tema de language, yo lo tengo en inglés, porque yo no soy el que más sé inglés, probablemente algunos de ustedes sepan más inglés que yo, pero yo cuando aprendí a utilizar la tecnología en sentido general, sin importar si sea eh, ofimática o, o software especializado más para la informática, yo la aprendí a utilizar en inglés. La tecnología, desde mi punto de vista, en español es un poquito complicada. Hay palabras que como que yo no entiendo el tema de la traducción. Por ejemplo, en Word, que lo vamos a ver, los saltos de sección, él lo tiene
Así, saltos, saltos. Pero salto se puede confundir con salto de página. Sin embargo, cuando está en inglés, dice breaks. O sea, con breaks ya yo sé que se refiere a seccionar, a romper algo. Pero cuando me lo traducen a español, dice saltos. ¿Qué pasa? Que en español, en Word, también hay otra cosa que habla de saltos y saltos de página. Y los saltos de página y saltos de sección son dos cosas totalmente diferentes. Y entonces en español se me dificulta entender algunas cosas. Bien, el entorno del procesador de texto Microsoft Word. El entorno de Word incluye cinta de opciones, que lo vamos a ver ahora, más dibujado, por así decirlo, más entendible. Contiene pestañas como inicio, insertar, diseño, referencias, revisar, vistas, etcétera. Cada una de esas opciones que les acabo de mencionar, que ya la hemos visto cuando cada vez que abro Word para mostrarles algo, les permite realizar alguna acción de automatización dentro del propio Word, que siempre es bueno. Por ejemplo, en referencias, yo puedo automatizar cosas, como por ejemplo el tema de la bibliografía en formato APA. El APA, el estilo APA es el que se utiliza aquí en República Dominicana. Hay otros estilos, incluso algunas estandarizaciones internacionales como la ISO, tenemos el estilo Chicago y demás, pero el APA es el que se utiliza aquí en las universidades para el tema de el formato del documento para la entrega de tesis o monográfico. En insertar hay muchísimas cosas, como por ejemplo el tema de la tabla de contenido. Me permite insertar una tabla de contenido de forma automatizada. Ya veremos más adelante cómo entender, cómo hacerle saber a Word qué cosa es un título, qué cosa es un subtítulo, qué cosa es un subíndice. Bastante sencillo. Cuando lo sepan, cuando lo vean y entiendan que eso ya estaba ahí y le permitía automatizar esas tareas repetitivas que venimos haciendo desde el bachillerato por el tema de entrega de trabajos y demás, van a decir, ¿por qué no habían enseñado eso hace 10 años, por ejemplo? A los que no lo sepan hacer, ¿verdad? Porque probablemente haya alguno que lo sepa hacer. Área de trabajo, que es donde se escribe y edita el documento. Todo el mundo lo sabe, las reglas permiten ajustar márgenes y tabulaciones. Que las reglas, cuando uno coloca el tamaño del documento, en el caso de documentos generales, en tamaño carta, y si fuera algún documento de algún abogado, es tamaño legal, ya él viene con los márgenes preestablecidos o estandarizados. Cualquier otra cosa que se les ocurra, para eso están las reglas o la barra de opciones para el formulario de márgenes. Y ya tú dices, no, esto va a 0.5, 0.3, refiriéndose al margen desde el borde de la página hacia adentro del documento. Y eso les va a permitir tener menos letras hacia el borde de la página o más letras hacia el centro de la página. Para eso están las reglas, para saber cuántos centímetros o pulgadas tiene cada cosa de cada sitio. Y de hecho, el tema de las reglas, como el tema de las viñetas y demás, le permite a ustedes esquematizar un currículum desde cero, sin utilizar la plantilla. Por ejemplo, yo no uso plantilla, pero con las viñetas y las reglas, yo lo pongo, miren que eso queda bonito. Bonito desde el punto de vista estético, no que tiene dibujos, sino nada que hacer para esto. Yo utilizo mucho el formato que ha transferido o ha popularizado Harvard. Harvard, por ejemplo, tiene unos formatos de currículum que no son los currículums chillones que utilizan cotidianamente, como si fuesen, por ejemplo, arquitectos, diseñadores de interiores o cosas como esa. Harvard lo tiene un poquito más sobrios, por así decirlo. Tenemos también las barras de desplazamiento. Todo el mundo sabe que es una barra de desplazamiento, pero ahora vamos a ver la diapositiva siguiente les va a señalizar qué es cada cosa o a qué se refiere eso que estamos viendo aquí. La barra de desplazamiento obviamente es para navegar por el documento. Y luego tenemos la barra de estado que muestra el número el número de palabras, o sea, la cantidad de palabras que tienes en el documento, el idioma, los modos de vista, etcétera. Y aquí arriba tenemos la barra de acceso rápido, que es donde podemos habilitar el tema del autoguardado. La barra de menú, que son estos que vemos aquí: inicio, insertar, diseño, disposición, referencia, correspondencia, revisar, vista, ayuda. La barra de título que te dice a ti que estamos utilizando Word y el nombre del documento. La pestaña de la cinta de opciones, que es cada pestaña que está habilitada en el momento. Por ejemplo, aquí se tenía la pestaña de inicio de la barra de menú y esa es la pestaña de la cinta de opciones.
Las reglas son estas que se ven al lateral izquierdo y arriba. Por otro lado, tenemos aquí los botones de minimizar, maximizar y cerrar, que son esos que están aquí arriba. La barra de desplazamiento, que es esta barra que está aquí a la derecha. La barra de zoom, que es esta que está aquí abajo a la derecha. La vista de documento, que te permite a ti verlo en formato de impresión, que es el que está habilitado ahí, en formato web o en formato libro, dependiendo de lo que estés buscando en ese momento. Y la barra de estado, que es donde te dice la página en que estás, obviamente, el idioma que tiene Word habilitado para el tema de la autocorrección y demás, y la cantidad de palabras que está o que tienes escrita en ese documento que tienes abierto en ese momento. La función de las barras de desplazamiento. Miren, las barras de desplazamiento horizontal y vertical permiten movernos por el documento cuando su contenido no cabe completamente en la pantalla. O sea, si lo que estamos viendo es un documento normal, pero lo tenemos con bastante zoom como para leer la letra bien, obviamente la página completa no cupo en ese zoom que se hizo. Entonces, para eso, para verificar, leer el documento en esa página que tenemos abierta ahí, 8,5 por 11, o tamaño carta, como se le dice coloquialmente, utilizamos nuestra barra de desplazamiento que me va a permitir a mí darle para arriba o para abajo, dependiendo de en qué posición esté de la página. Luego tenemos la barra vertical que permite desplazarse hacia arriba o abajo, y la barra horizontal que permite moverse a izquierda o derecha cuando hay contenido que sobrepasa el ancho de la página. Obviamente esa barra como que se habilita cuando ya tú le hiciste bastante zoom, que hacia los lados se perdieron letras. Entonces para eso se habilita esa de abajo. Crear un documento en Word, o sea, crearlo, guardar, cerrar y abrir documentos, es bastante sencillo. Para crearlo, tú le das a archivo, nuevo, documento en blanco, o a partir de una plantilla también puede ser. El tema de guardar archivo, guardar como, siempre guardar como. Si le das a guardar solo, va a habilitar el tema del autoguardado y lo va a guardar, saber Dios dónde. Ahí se elige la ubicación y el formato, como docx o PDF, por ejemplo. Cerrar archivo y cerrar sin cerrar la aplicación, o abrir archivo, abrir, seleccionar el documento desde el explorador o desde la lista reciente. Hay herramientas que tenemos en Word que debemos aprender a utilizarlas, como el tema de búsqueda y reemplazo. Por ejemplo, estamos haciendo un contrato de alquiler. ¿Qué pasa? Que estamos utilizando uno que ya teníamos ahí. Lo tenemos ahí como especie de molde para trabajar, para no adquirir todo eso de nuevo. Contrato de alquiler al final, qué sé yo, de un apartamento siempre va a ser lo mismo de una casa. Lo que cambia son algunas cosas. Pero el anterior inquilino era varón, pero la que me está alquilando ahora es una inquilina. Entonces, cuando yo abro la opción aquí con control H o inicio reemplazar, me abre esta pestaña. Yo le digo aquí en Find What que me encuentre inquilino y en Replace With, o sea, que me lo reemplace con, escribo inquilina. Y cuando yo le doy a Replace All, o sea, reemplazar todo, él me va a reemplazar todos los inquilinos por inquilinas, o inquilina en singular. Y me va a decir cuánto inquilino había y por cuánta inquilina la reemplazó. Una herramienta bastante interesante dentro del propio Word y así nos evita tener que leer para encontrar una palabra específica. Porque a veces lo ponemos fácil, pero a veces tenemos un documento bastante extenso con 20, 40, 50, 60 páginas que estamos buscando una palabra específica para reemplazarla por otra. Y revisar todo este documento es más difícil que hacer el documento completo desde cero para encontrar una palabra o las veces que se repite una palabra. Entonces, para eso tiene Word esta herramienta de búsqueda y reemplazo. Así él busca todas las palabras, la palabra que le pediste y la va a reemplazar por la otra palabra que le pediste. Formato de documento. Miren, esta cinta que están viendo aquí son dos. Primero, tienen aquí arriba, tienen fuente, que es donde se le da el tamaño de la letra, el tipo de letra, los estilos, colores y resaltado, negrita, cursiva,
subrayado, copiar estilo. Luego vamos a la barra o a la barra de párrafo que ven aquí. Y yo le digo, mira, numéramelo, ponle esa viñeta y el interlineado, que siempre es importante. Cuando te dicen, por ejemplo, doble espacio o espacio y medio, para eso está esa herramienta de interlineado que está en párrafo, como se ve aquí. Luego está el tema de los estilos. Los estilos son fundamentales a la hora de yo alimentar mi tabla de contenido de forma automática. Yo tengo que identificarle a Word qué es un título, qué es un subtítulo y qué es un subíndice, y eso se hace con los estilos, con esa barra que está aquí arriba. Entonces, las opciones de formato permiten dar apariencia al texto y al documento, como están leyendo ahí. En formato de fuente tienen tipo, tamaño, color, negrita, cursiva, subrayado. En párrafo tienen sangría, espaciado, alineación, viñetas y numeración. En diseño de página tienen márgenes, orientación, tamaño de papel, columnas. El diseño de página es aquí Page Setup, que está en inglés. Aquí de los márgenes, la orientación, que si vertical u horizontal. El tamaño, que si carta, que si legal, que si tabloide, por ejemplo. Que en columnas, cuando yo quiero dividir el texto en dos columnas, que de hecho he visto por ahí que hay algunos contratos que lo hacen en dos columnas, en algunos residenciales. Breaks, que me permitan dar los saltos de sección para dividir el documento en varias partes. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante, cuando empecemos a darle una estructura a un documento y alimentar una tabla de contenido y alimentar una bibliografía. Y obviamente los estilos, que es eso que se ve aquí arriba, que tiene aquí, nos permite aplicar formatos predefinidos a títulos, subtítulos, etcétera. Les acabo de mencionar. Tipos de formato de cartas y o plantillas. Microsoft Word ofrece plantillas prediseñadas que pueden incluir, por ejemplo, cartas formales, cartas informales, currículums, invitaciones, informes, actas, propuestas. Y esas plantillas están disponibles desde archivo, nuevo y buscar plantilla. Obviamente todo eso desde la nube. Vamos a mostrar ahora. Archivo, nuevo. Y aquí tenemos, por ejemplo, obviamente esto no es Word, es PowerPoint, pero está en el mismo sitio porque solamente lo que cambia es la temática. En este caso es para presentaciones, pero da igual. De hecho, vamos a abrir Word para que no se me vaya a perder. Miren, archivo, nuevo, y aquí en plantilla. Yo digo el tipo de plantilla que quiero buscar, por ejemplo, y me aparecen aquí. Obviamente debo tener internet porque eso lo está buscando de forma online. Aquí me hace alguna sugerencia, como por ejemplo cartas. Me aparecen cartas aquí. Cards se refiere mucho al tema de tarjetas de presentación. Y me aparecen ahí varios ejemplos y demás que los puedo utilizar porque ya fueron guardados como plantilla. Aquí, por ejemplo, cartas, por ejemplo, doy clic a cartas y me está buscando en línea. Y aquí vemos cartas o letters. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos modelos de currículum y demás. Bastante interesante. Y holiday, algún elemento de fiesta. Y tenemos algunos modelos que pueden ser interesantes, que solamente después que lo descarguemos, es solamente utilizarlo, porque son plantillas. Volvemos a la presentación. Ok. Obviamente aquí tenía un ejemplito de cómo se veía el tema de las plantillas desde Microsoft Word, pero de igual manera se los busqué ahí para que vieran cómo se accede al tema de las plantillas. Idioma. Cuando vamos a configurar el tema del idioma para establecer el idioma en que se va a corregir lo que estamos escribiendo, que eso es importante, así no nos confundimos con palabras cuando no la conocemos. Que cuando le ponen la rayita abajo, decimos que está mal escrito, pero probablemente es que Word tenga un idioma preestablecido para el tema de las correcciones diferente al idioma en el que está la palabra que se está escribiendo en ese momento. Entonces tenemos que ir a Review, como se ve ahí en la imagen que está ahí, le seleccionamos un idioma, language, en mi caso está en inglés, y le damos a establecer idioma de corrección. Ahí yo le digo en qué idioma
es el en el que estoy escribiendo en este momento en Microsoft Word, y así me evito confusiones, porque no nos dan todas las palabras del idioma o de ningún idioma que hable. Entonces, a veces se generan confusiones cuando vamos rayita abajo y tú dices, pero va acá, yo estoy seguro que esa palabra se escribe así, pero Word me está diciendo que no. Entonces hay que estar seguro de que el idioma en el que tenemos el tema de la corrección seleccionado sea el idioma en el que estemos escribiendo en Word. Corrector ortográfico y o gramatical. Microsoft Word incluye herramientas automáticas para revisar la escritura, como por ejemplo la revisión ortográfica, que vamos a ver en una imagen que yo les compartí aquí en esta presentación, donde se subraya en rojo las palabras mal escritas, por ejemplo. Revisión gramatical, se subraya en azul o verde errores gramaticales o de estilo. Por ejemplo, cuando no hay correspondencia entre género y número, eso quiere decir que cuando no hay eh, seguimiento entre plural y singular, que de repente tú dices la, pero la palabra que sigue está en plural, tú dices, espérate, que no hay correspondencia entre género y número. Y en ese Word te dice, la palabra está bien escrita, no te la marca en rojo, pero te la marca o en azul o en verde para hacerte saber a ti que hay un error gramatical. Entonces, para verificar esas opciones de revisión ortográfica y gramaticales, para eso tenemos aquí la opción de corrector ortográfico y o gramatical, que eso está en Review y le damos a Spelling and Grammar. Y ahí podemos habilitar algunas cositas. Aquí hay otras opciones también en que vamos a Proofing, donde estábamos ahorita, que les mostré hace un rato en Microsoft Word, y me permite habilitar algunas cosas para que ignore cosas que no me interesa que tome en cuenta a la hora de corregir dentro de, dentro de el documento que estoy redactando en ese momento. Como por ejemplo, la mayoría de veces no me molesta las palabras en mayúsculas y yo le digo que las ignore. O sea, a la hora de corregirme el documento para decirme que está mal desde el punto de vista ortográfico y o gramatical, no me tomes en cuenta las mayúsculas. Preguntas, respuestas, cuéntenme. ¿Alguna duda respecto a algo que quieran saber de Word que yo no les haya comentado hasta el momento? Porque están muy callados, están bebiendo café o algo así. Algo que no entendí, maestro, con lo de la corrección. ¿Hay manera de que se pueda corregir todas las faltas a la vez o es obligatorio hacerlo uno por uno? No, una por una no. De hecho, Word te la va corrigiendo ella de manera automática. Lo que sí, por ejemplo, cuando tú, déjeme yo abrir Word, espérate, para que se entienda un poquito más. Abrir un documento que tengamos por ahí. Ahí tenemos algún documento que no sea. Ok. Cuando vamos a review y le digo que la revise, aquí obviamente él está intentando revisar, pero me está pidiendo alguna clase de, de ayuda en cuanto a la palabra. Primero, porque yo tengo aquí el idioma que lo tengo en inglés. Vamos a cambiarlo al español. Ahora está en español. Entonces vamos a decirle, ok, agrégame esa palabra o revísala de nuevo al diccionario. Y él sigue verificando entidades que no sé qué. Pero él te la va corrigiendo en vivo. O sea, yo imagino que tú estás buscando una opción que Word tenga de revisarlo todo de golpe. Pero de golpe no lo va a revisar todo. De hecho, como yo tenía un idioma diferente, él tiene que adaptarse primero al idioma que ya estaba. Yo voy aquí, por ejemplo, y Set Proof Language, aquí yo tengo que lo busque en español, porque él tiene que adaptarse al idioma en el que yo estaba. Mira, ya no tengo errores, ¿te fijas? O sea, ya lo corrigió de golpe todo. Lo que pasa es que cuando hay una palabra que él no entiende, él le pide Word, le pide ayuda al usuario. Mira, yo entiendo que esa palabra está mal escrita, pero
Si tú tienes alguna otra idea, si esa palabra está bien escrita, házmelo saber para yo agregarla a mi diccionario y ya yo no volverte a corregir como mala. O sea, él separa. Como ya las palabras que están ahí se corrigieron, porque ya yo le dije que me verificara el documento utilizando el diccionario de español, entonces lo entendió rápido y lo entendió de golpe. Todo va a depender siempre del idioma en que tengamos el documento. Y él lo va a leer todo de golpe, o sea, todo junto, te lo va a corregir todo. Lo que pasa es que cuando hay una palabra que no está en su diccionario, él le pide ayuda al usuario. Mira, esta palabra a mí me parece que está mal. Entonces dime, ¿está mal? ¿Está mal o está bien? Si está bien, agrégala al diccionario para yo no volverla a corregir. Sí, porque de hecho, nosotros como informáticos decimos siempre de hecho, mira, aquí a la derecha, antes de cerrar aquí, lo iba a cerrar, mira. Dice qué fue lo que corrigió, me dice que la escritura y la gramática, el tema del refinamiento, el tema de la claridad, la consistencia, el formato, el vocabulario. Y me dice aquí que el score del editor es el 100%, o sea que el core lo corrige todo. Nosotros en la informática a veces decimos que estamos hablando con la computadora. No es mentira. Hablamos con la computadora para ver si nos dice cuál es el problema. ¿Alguna pregunta y que aparte de la que tenía Marianela? Ustedes son expertos en Word. Yo espero que cuando yo empiece a automatizar cosas la semana que viene, lo entiendan todo de golpe, así, rápido. Que la semana que viene tengo bastantes actividades con este módulo. Ese módulo empieza hoy. Las reglas de participación, ustedes se las saben bastante bien. Levantar la mano o escribir en el chat de aquí de la aplicación que estamos utilizando, que es Google Meets, para las presentaciones en vivo. Como síntesis, hemos visto el manejo de procesadores de texto. Vamos a seguir viendo, nos falta una segunda presentación, que ya hoy no tenemos tiempo para la segunda presentación. Lo dejamos ya para la semana que viene y vamos a hacer algunas actividades bastante interesantes que les va a permitir a ustedes, a los que no lo sepan utilizar, ojalá y todos lo sepan utilizar y así yo sé que ya tenemos menos cosas pendientes en cuanto al manejo de programas de operaciones de oficina. Pero van a ser cosas interesantes. Le vamos a mostrar cómo se automatizan ciertas cosas. Que de hecho, no, está bien, lo pagan para la semana que viene. Entonces, en cuanto a logros alcanzados, tenemos elabora documentos de textos para aplicar un formato adecuado a los requerimientos y gestionar archivos. Yo entiendo que sí. ¿Ustedes qué me dicen? Díganse algo. Así es. Sí, maestro. Excelente, excelente. Así. El próximo tema tenemos, tema bastante escamoso, donde algunos han tenido problemas, manejo de tablas, diagramas, encabezados y pie de página y la configuración de documentos. Es la parte práctica del propio Microsoft Word. Así que vamos a estar haciendo cosas interesantes la próxima semana. Va a ser menos aburrida, lo prometo, la clase. No, no es aburrida, no es aburrida. Entonces, ¿se cumplieron las expectativas en cuanto a esta primera sesión del módulo 3? Dice Samuel que sí. Sí, maestro. Entonces, nada, aplicar lo aprendido. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, maestro y compañeros. Muchas gracias. Igual, Luego, hasta la próxima. Profe, yo quería hacerle una pregunta. cuénteme. Yo no he podido hacer lo del módulo pasado. No he podido entrar a la plataforma, he tenido demasiado trabajo. Entonces, eso no se vence hoy, ¿cierto? Yo como quiera voy a tratar de hacerlo esta noche antes de. Perdón, Mariana, ¿y cuál módulo pasado? Porque te pasó, el módulo 3 empezó ahora. No, pero la clase de estos días, o sea, lo que usted puso el jueves por ahí. Ah, Yo no, no no, puedo. no. No, tranquila, descuide. Eso no se vence ahora. Se vence el sábado, creo que es. Tengo que verificar bien, pero se vence el Ah, sábado. yo estaba arrollada, yo dije, bueno, pues se me va a vencer esa clase. No, descuide. Tiene tiempo, no. Tiene tiempo. Y de hecho,
Aunque se vence el sábado, el módulo 3, como esa actividad corresponde al módulo 3, el módulo 3 se vence la próxima semana que tenemos el segundo encuentro. Ah, ok, perfecto. Está bien. Pues bye. Bye bye. Hasta la próxima. Igual.